Buenas noches, compatriotas de la Patria Grande. Bienvenidos a esta emisión especialísima de 678, hoy 24 de marzo, a 37 años del golpe contra la democracia, en una democracia que supo empezar con un nunca más y que ahora avanza con una década ganada, pero llevando como estandarte el nunca menos. Y le doy la bienvenida a mis compañeros del panel, buenas noches, y tenemos dos invitados. Tengo a Juan Patricio Musi, abogado, muchas gracias. Intendente de Berazategui, intendente de Veraza, como solemos decir. Bienvenido, querido amigo. Muchas gracias. Y tengo también de este lado a Lucas Gui, licenciado en Ciencias Políticas, intendente de Morón. Jovencísimos intendentes, Morón, Berazategui, y realmente creo que son un emblema y un símbolo de las cosas que se están viviendo en la patria. Veíamos recién un informe que, digo, pese a que tantas veces hemos recordado las cosas que pasaron y que nos pasaron, a mí no deja de conmoverme y en general me deja sin palabras. Así que te las paso a ti, querido Juan Patricio Musi. Veía algunas cositas, para no redundar o hablar de macroeconomía o del gran país, voy a irme al llano de un municipio, ¿no? Con cosas mucho más simples y anotaba porque es casi la historia de mi vida. Mi viejo es médico, pero sí fue primero universitario de la familia. Y a mi papá le decían el negro Musi. El negrito Musi en Plátanos, en un barrio donde pudo estudiar gracias a Perón, porque mis abuelos eran casi analfabetos y almaceneros. Y él se escapaba de la Esñafa, una fábrica que cerró después en el 83, en el 82, con Martínez de Oz. Y mi viejo se escapaba a la hora del almuerzo y se iba a estudiar, se tomaba el tren de esa época, a La Plata, el Roca, y pudo ser médico. Y fíjense que cambió del negro Musi al doctor Musi, porque ahí cuando yo llegué me dijeron, vos sos el hijo del doctor Musi. Era el negro Musi antes, el negro de Plátanos. Ya después empezó a ser el negrito Musi. Como que el título de médico le había cambiado su posición. Y esa historia la estoy viendo que hoy se repite. ¿Y qué tiene que ver esto, digo, con la dictadura? Fíjense que en todo momento lo que termina molestando es el ascenso social. O lo que termina molestando es que el negro de Plátanos sea doctor y le ocupe un lugar en la universidad. Porque me contaba mi viejo que el primer día que se sentó lo miraron como diciendo, ¿y este negro quiere ser médico? Entonces, en ese momento, con balas de plomo, destituyeron a los gobiernos que le sacó privilegios a esos que ocupaban los asientos en las universidades, que podían ir a Mar del Plata, que la ruta estaba más vacía. Y claro, de golpe los hoteles sindicales le quitaron algunos lugares a otras personas y de golpe este negro de Plátanos pudo ser médico, pudo ser intendente y hoy puede ser secretario de Estado y tener 3 hijos profesionales. Y hoy otra vez, lo que pasa es que hoy veo que como no hay balas de plata, porque creo que las pudimos eliminar, te tiran con balas de tinta. Y esas balas de tinta que escriben los diarios nos hicieron matar entre nosotros en la década del 90, donde quizá muchos de nosotros comprábamos esa silla que se rompía, quizá muchos de nosotros íbamos a todos por 2 pesos y comprábamos platos y echaban a un obrero de Rigoló, de Berazategui, pero no nos dábamos cuenta. Yo llegué a ver la hinchada en vez de ver el partido, creyendo que había que pagar para ver. Habiendo ido a la universidad. Esa década del 90 creo que fue otro gran golpe. Lo veo desde ese lado porque no hubo 30.000 desaparecidos, pero en Berazategui hubo 30% de desocupados. Y veía el otro día relacionándolo con una persona que en Venezuela había dicho que no quería que se muera Chávez porque si no iba a ser invisible. Esos 30.000... Esos 30 puntos de desocupados eran casi invisibles. A nadie les importaba. A nadie le importaba la gente que no miraba el partido. A nadie le importaba que tenía más rating la hinchada que daban que los que pagaban. Y en eso me incluyo, entre una generación que lamentablemente tuvo de ídola a la señora de los almuerzos del mediodía, una generación que a esta señora la idolatraba o a la otra que te daba un millón de pesos de premio por hacer un llamado telefónico o sacar un cupón. Esa señora que en los almuerzos decía que ella era buena con la señora que limpia porque le regalaba ropa, comida y hasta le ayudó con la casa. Casi como un perro. Fíjense que le daba balanceado,
le compraba ropita y una linda cucha, pero siempre era el perro. Juan Patricio, y estaba pensando también que esos horrores de la dictadura militar en algún momento también se tomaron casi como cosas naturales, pero hubo sitios donde se los podía vivir en plena democracia, y estoy pensando muy específicamente en el municipio de Morón. La gestión de Lucas Geek es continuadora de otra gestión, y quiero que me cuentes tu impresión sobre las imágenes que estábamos viendo. Sí, bueno, uno de los testimonios que compartían era el de Jaime Steinberg, el papá de Luis Steinberg, un joven militante como tantos otros de distintas organizaciones populares que fue secuestrado y desaparecido. Y Jaime, me acuerdo una tarde fría de julio del 2000, cuando estábamos inaugurando lo que hoy es la Casa de la Memoria y de la Vida, ahí en Mansión Seré, que fue sede de lo peor de nuestra historia reciente. Martín estaba dando esas palabras, Martín Sabatella, quien por ese entonces era intendente, estaba dando las palabras, dándole un marco ideológico y conceptual y político al porqué, que era, bueno, recoger la historia de lucha y reivindicaciones de tantos años de los organismos, de ese colectivo diverso de las madres, de las abuelas, de los hijos, de los ex detenidos desaparecidos que habían estado ahí. Entonces, bueno, queremos ponerle como nombre a esta casa, a esa casa que había sido la máxima expresión de la frivolidad menemista en los 90, protagonizada, bueno, por un intendente tristemente célebre también en Morón. Y Martín decía, queremos ponerle a esa casa la Casa de la Memoria. Y la compañera de Jaime, que estaba ahí en primera fila, la mamá de Luis, el compañero desaparecido, dice, y de la vida, que sea la Casa de la Memoria y de la vida. Y la verdad que con eso generó toda una impronta del lugar, porque lo tomamos y nos marcó. Aquello que había sido escenario de lo peor, de las vejaciones, de la tortura, de la muerte, de la desaparición, del odio, hoy es un lugar del ejercicio permanente de la memoria, de la reflexión, de la indagación crítica de nuestro pasado, pero de mucha vida, de celebración permanente de vida, en donde todos los días pasan cientos y cientos de pibes a jugar, a divertirse, a hacer deporte, a recrearse con espectáculos deportivos, y las dos cosas se dan en paralelo, y me parece que eso hace a la identidad del lugar. Acompañamos activamente el desarrollo de los juicios, porque a partir del trabajo que pudimos hacer en ese centro, que tuvimos la suerte de que la Presidenta de la Nación lo inaugurase el último viernes, ese centro que es un centro de investigación e interpretación de nuestro pasado reciente, que es el lugar donde estaba emplazada la vieja casona, aquella vieja casona casco de estancia de una familia tradicional de Morón, Los Seré, que había sido tomada por Fuerza Aérea y que fue el epicentro de la tortura de todo el circuito represivo de la zona este, por donde pasaron cientos y cientos de compañeros y algunos de ellos perdieron la vida. Esa casona, cuando se da el hecho de la fuga de esos 4 compañeros, que después da lugar a la película, los militares deciden prenderla a fuego primero y dinamitarla después para que no quedara vestigio alguno del horror. Pero Martín decía, bueno, aquí donde ellos mataron, desaparecieron, quisieron ocultar, tenemos que recuperar la vida, el valor de esto, y con vida ir en busca de la justicia. Y lo que quería decir es, afortunadamente, por ese trabajo que estamos haciendo en el centro de investigación, con arqueólogos, con antropólogos, con el testimonio de los propios vecinos que aportaron cosas, los que escuchaban, los que veían, distintos elementos, pudimos dar con la condena a 2 de los principales responsables de Fuerza Aérea, 2 brigadieres que operaron como jefes de ese circuito clandestino. Entonces, las dos cosas van en paralelo. La búsqueda irrenunciable, infatigable, que encabezan nuestras madres y las abuelas, sin ánimo de venganza, es justicia, ¿no? La democracia no puede erigirse nunca sobre el terreno fangoso de la impunidad, sino siempre sobre el cimiento fuerte de la justicia. Y ahí están las madres, acompañando con elementos concretos para que haya justicia, pero celebrando la vida. Y me parece que eso es fantástico. Tengo una impresión que quiero compartir con mis compañeros, y es que el 24 de marzo, cada vez que uno marcha hacia la plaza, no está solamente reivindicando las consignas por memoria, verdad y justicia, y siempre aparece algo nuevo. Digo, en este caso, la democratización de la justicia. Nora Beira, tu impresión. Sí, creo que hoy era impactante ver marchando hacia la Plaza de Mayo a jueces, a camaristas, a Rosansky, el titular del Tribunal de La Plata, que condenó entre otros a Echecolás y a von Bernick, a Slokar, camarista de la Cámara de Casación, al juez español Baltasar Garzón, marchando y parándose frente al palco como representantes del movimiento de justicia legítima. Me parece que esto muestra cómo
todo lo que se hizo y todo lo que falta por hacer, ¿no? Y que merced a todo lo que se hizo se puede pensar en hacer lo que falta. Y eso es lo que demuestra que la lucha es inclaudicable, debe ser permanente, y la conciencia de los más jóvenes. Yo veía chicos que hace 37 años del golpe, que no eran ni siquiera proyecto, y marchando a partir de lo que conocen la historia, a partir del relato de sus padres, pero sabiendo que ellos quieren participar, quieren transformar un futuro y hacer un país más justo, que eso que tanto horrorizaba a Mirta Legrand, como veíamos en la introducción. Yo creo que digamos, ahí está la clave, me parece que es esta idea de memoria, de pensar una memoria dinámica, no una memoria estática, sino que en realidad todos los años, a pesar de que a veces vemos las mismas imágenes, etcétera, si nos vamos como viendo, pero a su vez vamos repensando qué es lo que sucedió ahí. Y los hechos, por un lado, son los mismos, pero a su vez se van resignificando. Hoy leía una nota de Eric y Alfredo Calcaño en Miradas al Sur, y comentaba algo que yo la verdad que no sabía, que en el principal juicio de Nuremberg, 16 de los 24 acusados eran civiles. Entre ellos el ministro de Economía, ¿no? Después, entre ellos también un empresario de una de las empresas más importantes, que entre otras cosas se beneficiaba con el trabajo esclavo de la comunidad judía. Por supuesto que también en esos mismos juicios hubo juicio a doctores, juicios a jueces. Es decir, a lo que vamos, cuando hoy estamos viendo el entramado y ya empezamos a hablar de un golpe cívico-militar, vemos que hay antecedentes y esos antecedentes a su vez cobran mucha fuerza en este contexto en el cual estamos pensando dinámicamente lo que ocurrió. Y querido Dante, quedan chicos porque los que efectuaron esos juicios, esos vencedores de la guerra, se encargaron después de reproducir otras cosas, como me ha recordado mi amigo Edgardo Moca en más de una ocasión. Sí, no me voy a meter con el juicio de Nuremberg porque da para mucho, pero quería retomar un poco el espíritu de lo que estamos conversando en el sentido de esta idea que Nora decía de la lucha, la continuidad de la lucha. Yo diría, además de la continuidad de la lucha, una recuperación de la palabra lucha, porque la frase de Mirta Legrand que toma el informe me parece que tiene una capacidad ilustrativa como muchas de las cosas que hace Mirta Legrand, porque seguramente los ideólogos liberales, neoliberales de los 90 hubieran dicho eso mismo que ella dijo en un lenguaje mucho más complejo para determinadas élites, pero Mirta lo dice casi en el nivel máximo de la simpleza. Lucha, igualdad, pueblo condujeron a la Unión Soviética, al comunismo y entonces hay un chantaje, funcionó en la sociedad argentina una extorsión de masas, que era la lucha de los 70 terminó en muerte, el campo socialista terminó en fracaso, hay que cerrar un capítulo y dedicarse a administrar lo que existe. Y en todo caso la democracia es un juego institucional, es un armado de tipo técnico, pero no se discuten los cimientos y los pilares. Me parece que tomando lo que dice Dante, no digo que sea el primer 24 de marzo, pero este es un 24 de marzo que nos encuentra recuperando el valor de la palabra lucha, el valor de la palabra y de la lucha, y nos encuentra a la Argentina en un contexto internacional y jugando un papel internacional que recupera lo mejor de aquellas épocas heroicas y épicas, pero con mucha superación de errores y con mucha superación de falsos conceptos. Me refiero a la democracia como valor, me refiero a la movilización como herramienta. Me parece que estamos en un 24 de marzo en una calidad nueva. Y a 37 años del golpe cívico-militar hay un rol que ha permanecido, digamos, constante en cuanto a su esfuerzo. Estoy hablando del rol de los medios hegemónicos, porque hubo chantaje, hubo chantas y hubo además un montón de acciones que se continuaron. Vamos al informe, por favor. A 37 años del golpe cívico-militar, el silencio de los medios hegemónicos, ayer y hoy. Antes de adentrarnos en el análisis del rol de los medios corporativos, repasemos la jornada de hoy. ¿Cómo estás viviendo este 24 de marzo acá en la plaza? Muy emocional, yo estoy llorando todo el tiempo, estoy muy emocionada, es como siempre un honor estar acá con las abuelas y los hijos.
Te viniste con tu hija recién nacida. 3 meses tiene, sí, y obvio que la tengo que traer, seguro, claro. Estamos viéndolos orgullosos de poder estar en la plaza, de que tantos pibes estén convencidos de que hoy más que nunca la lucha es nuestra y que hoy más que nunca, a pesar de todas las cosas que faltan hacer, de nuevo la juventud está en la calle, de nuevo la juventud está levantando la bandera de los 30.000 desaparecidos y está más convencida que nunca que la historia depende de nosotros. La primera vez que estoy el 24 de marzo y tenía que estar aquí, realmente es impresionante. ¿Cómo entiende que haya jóvenes nacidos incluso en democracia participando de este hecho? Bueno, eso significa el gran esfuerzo que organismos de derechos humanos han hecho porque la memoria sea un capítulo central en Argentina. Es impresionante, no lo he visto en ningún otro país, esta explosión de juventud que aquí en Argentina se vive, y eso es un hecho grande. ¿Cómo podría escribir esto? Todos los chicos... No hay forma de describirlo, no hay forma de describirlo. Esto es nuestro país. Y eso es todo. Cuando nosotros nos mataban, sabíamos en qué iba a terminar todo esto. Hoy soy el hombre más feliz de la vida. Yo sobreviví a un campo y eso me da la vida ahora. Gracias. Analicemos la cobertura de los canales de noticias. Mientras todos transmitían el discurso de Estela de Carlotto entero y en vivo, TN ignoraba las palabras de la titular de Abuelas en donde hacía alusión a la complicidad de Clarín y La Nación con la dictadura. La participación civil en el terrorismo de Estado. Se procesó a Pedro Blaquier, dueño de la empresa Ledesma. Se destituyó a los jueces Otilio Romano y Luis Miret. Y el juez Pedro Hoff fue suspendido y será sometido a juicio político. Se avanzó en la causa por la apropiación de la empresa Papel Prensa. La justicia empieza a tener que reconocer la parte civil del golpe, incluido algunos miembros de su corporación. Los grupos económicos también fueron la dictadura. No pueden quedar impunes. Tenemos que avanzar en las responsabilidades de Mercedes-Benz, Asindar, La Veloz del Norte, Astarza, Fiat, Techín, Macri, Citibank, La Nación, Clarín, Ledesma, la Sociedad Rural Argentina. Hay una marcha por las calles céntricas y está organizada por distintos grupos defensores de los derechos humanos. Multiplicidad de banderas, pancartas, todo muy colorido, el humo de colores y las agrupaciones que dejan ver sus carteles y sus pintadas en la bandera, tomando lugar en la Plaza de Mayo. Además, se podía ver en el Zócalo cómo livianamente mencionaban a la dictadura asesina como gobierno de facto. Hay que decir que las agrupaciones